Continuamos en el capítulo 1. Estamos conociendo la vida de este gran rey, de nuestro Señor Jesús, que vino en rescate por muchos. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 20. Marcos 1, versículo 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto a los jornaleros, se fueron en pos de él. Todo gran hombre tuvo sus discípulos: Sócrates, Juan el Bautista. Los rabíes de aquel contexto tenían sus discípulos, tenían sus seguidores. Y por lo general, los discípulos de una persona X, una persona determinada, tienen que poseer la venia de aquel gran maestro. Deben de recibir este destaque, esta aceptación de aquel gran maestro. Y esto debe ser así, y se da así, ya que muchas veces incluso vemos que el discípulo, como dice el dicho, supera al maestro. O sea, el discípulo debe de tener ciertas capacidades, ciertas virtudes que al maestro le causen buena impresión. Ahora, lo paradójico del Evangelio es que realmente ninguno de los seguidores de Cristo es realmente bueno. Ninguno de los discípulos de Cristo merece ser seguidor de Cristo, merece ser discipulado por este gran maestro. Pero aquí está lo sorprendente: es que Dios, en su voluntad, ha elegido a lo débil, ha elegido a los menospreciados para convertirlos en grandes siervos y en grandes discípulos de Él. Ningún ser humano merece ser seguidor de Cristo, pero Él los llama para convertir a estas personas y para reflejar su grandeza y ser instrumentos en sus manos. Este relato de Marcos vemos como 4 personas comunes y corrientes, personas que tal vez ni siquiera imaginaron en el proceso que estaban, o en la situación en la que estaban inmiscuyéndose. Ni siquiera imaginaron lo que realmente podrían llegar a ser algún día. En este relato de Marcos vemos el llamamiento de estos 4 pescadores, y cómo este llamamiento trae consigo una gran misión. Vemos cómo Dios llama a 4 personas comunes y corrientes y cambia sus planes, cambia sus vidas y les da una gran misión, una gran tarea que junto con Él iban a poder realizar, que gracias a Cristo, que gracias a Él iban a poder realizar. Se convertirían en instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Vamos entonces a ver este sermón que lleva por título El llamado y la gran misión. Y lo primero que Jesús, que
o que destaca de este texto es el anuncio. Vemos el anuncio de Jesús en el versículo 14 y 15. Y aquí Marcos comienza esta sección inmediatamente después de su bautismo, inmediatamente después de su tentación. Vemos que Jesús va a Galilea. El texto nos dice que va a Galilea y según los cálculos, esta ida a Galilea ocurre un año después de la tentación de Cristo, entre 1 año y 6 meses. O sea, pasó 1 año aproximadamente y Marcos solamente nos dice que se fue a Galilea. O sea, Marcos solamente elige esto para comunicarnos. Ahora estos hechos están totalmente relacionados. ¿Por qué? Porque Jesús recibió la instrucción, Jesús recibió la preparación del Padre para llevar a cabo su ministerio, para comenzar este ministerio en Galilea, para comenzar este ministerio de manera pública. Y Jesús estaba creciendo en popularidad. Recordemos que Juan el Bautista ya lo había nombrado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, vemos que los fariseos ya sabían de Jesús. Su popularidad estaba creciendo entre los fariseos. Incluso el Evangelio de Juan nos dice que Jesús se va de Judea a Galilea para evitar un posible conflicto anticipado con los fariseos. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que Jesús comienza diciendo? Podemos ver que el tiempo se había cumplido. El texto nos relata que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Es interesante notar que las primeras palabras de Jesús registradas en este Evangelio de Marcos, las primeras palabras que Jesús emite son un anuncio, son la predicación del Evangelio. Él dice, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y esta expresión, el tiempo se ha cumplido, indica un tiempo determinado, que su venida marca un tiempo determinado, preciso. Esto no se refiere al tiempo del reloj ni al tiempo del calendario, sino se refiere a un tiempo determinado, a un tiempo preciso, a un tiempo fijado en los planes de Dios. Como lo dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y el ministerio de Jesús se llevó a cabo según el programa divino, según los planes divinos. No fue un momento antes, no fue un momento después, sino fue en el tiempo determinado por el Padre. Esta era la hora en que el mundo estaba recibiendo al Salvador. El mundo estaba expectante, esperando la venida del Salvador. Y este era el momento más importante en la historia terrenal. El Salvador había llegado y su función iba a ser pagar el pecado y proveer salvación para los elegidos de todos los tiempos. Él iba a traer salvación a todos los hijos del Señor. Este fue el gran momento histórico de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas. Y por eso vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, a Simeón, un hombre piadoso, que se encuentra con Jesús recién nacido. Y al verlo, él dice, porque mis ojos han visto la salvación. Este era el tiempo en que el Salvador estaba haciendo su entrada, predicando y anunciando su mensaje. El rey había venido para inaugurar su reino y él tenía un mensaje que entregar a la humanidad. Y este mensaje era nada más ni nada menos que el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en el Evangelio. Él usa aquí la palabra o el llamado al arrepentimiento y esta
Esta palabra es metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de dirección, es cambiar el curso de la vida. Bíblicamente el arrepentimiento es alejarse de las cosas que Dios rechaza, alejarse de aquello que Dios rechaza o aquello que Dios odia. Y Jesús también menciona la palabra evangelio. Y el término evangelio significa, podríamos definirlo como buenas noticias, noticias felices, noticias que causan felicidad, que producen bienestar. Y esta palabra o este término, evangelio, no tenía una connotación religiosa, como lo tiene hoy en nuestros días. Se ocupaba en este contexto, en este tiempo, por eso Marcos la menciona. Pero tenía una connotación distinta, tenía una connotación de noticias importantes, noticias que traían una alegría, que implicaban un cambio en las personas. Por ejemplo, un evangelio era una noticia de un rey asumiendo un gobierno o una noticia de una victoria ganada en una guerra. Eran noticias importantes, noticias que cambiaban el transcurso de las vidas de las personas. No sé si ustedes pueden imaginarse, pero estar en aquel tiempo en una guerra y tener el riesgo de ser oprimidos por una nación. Imagínense lo que implica recibir la noticia de una victoria. Sin duda es una gran noticia, es una noticia importante, una noticia que traía alegría, que traía gozo, que traía incluso cambios en los planes de las personas. Y este es el detalle que vemos en común y que concuerda absolutamente con el cristianismo. No es solamente una buena noticia, sino que es una noticia que transforma vidas. Es una noticia que trae un cambio inmediato en las personas que oyen este mensaje. Por eso nosotros, cuando hemos conocido el Evangelio, cuando hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que esto es completamente real, que son noticias que cambian nuestras vidas, que cambiaron el curso de nuestras vidas por completo. Por eso el Evangelio tiene una distancia abismal con cualquiera de las otras religiones, porque las otras religiones son instrucciones, son consejos, pero el Evangelio es una noticia. Las otras religiones nos dicen cómo debemos de vivir, nos dicen de qué manera nosotros podemos alcanzar el cielo o alcanzar la salvación. Pero el Evangelio nos dice quiénes somos, nos dice que somos pecadores, nos dice que merecemos la muerte y también nos dice que Cristo vino, que murió por nosotros y que por medio de su muerte nosotros somos perdonados y somos justificados delante de Dios. Por esta razón es que es la importancia de este mensaje. Por esta razón es la importancia de la predicación del Evangelio, porque es un anuncio de esta verdad. Es el método que Dios escogió para transformar las vidas, para sacarlos de la muerte a la vida, para sacarlos de la mentira y llevarlos a la verdad. Es por eso que han pasado miles de años y este sigue siendo el método que el Señor utiliza para transformar las vidas. La iglesia sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Los tiempos han cambiado. Los avances son enormes, pero la necesidad del hombre sigue siendo la misma. Y el antídoto que Dios tiene para la humanidad sigue siendo el mismo. ¿Cuál es este antídoto? El versículo 15 lo dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es más que solamente reconocer nuestro pecado, es más que solamente reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros fracasos, es creer en el Evangelio. Jesús presenta el elemento negativo de arrepentirse,
del pecado, pero también presenta el aspecto positivo, sobre el cual nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que somos perdonados. Es gracias a creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en Jesús y en sus palabras. El ser humano puede arrepentirse de sus malas decisiones, y en el mundo vemos cómo las personas frecuentemente se arrepienten de las cosas que hacen, pero es necesario reconocer a Jesús como el Salvador. Es necesario creer en el Evangelio de Jesucristo. Es urgente creer en este anuncio, creer en estas grandes, hermosas y buenas noticias. Creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos cristianos hoy, lamentablemente, se han olvidado de predicar el Evangelio. Muchos están llamando a las personas a tener vidas prósperas, a tener experiencias sobrenaturales, y se han olvidado de predicar a Cristo. Hermanos, Cristo es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Él es el todo de nuestra vida, y Él debe ser nuestro mensaje para el mundo. Este anuncio, estas palabras que Cristo pronuncia, el Evangelio de Jesucristo, el llamado a arrepentirse y a creer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Otra cosa que vemos en este relato es el llamado a la obra. Versículos 16 al 19 dice: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús le dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Jesús está pasando por Galilea, y pasa por la orilla del mar de Galilea, y ve a Simón y a Andrés, su hermano. Jesús ya conocía a estos hombres. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que Andrés escuchó a Juan el Bautista hablar de Jesús, decir que Jesús era el Cordero de Dios. Y vemos que Andrés pasa ese día con el Señor, y después va por Pedro y llama a Pedro, y pasan un tiempo con el Señor. Pero ahora Jesús tiene un encuentro distinto con ellos. Jesús los llama. Jesús va tras estos hermanos a llamarlos, y les hace un llamado particular, un llamado trascendental. Él los llama a dejar sus trabajos para seguirle. Y casi de la misma manera, casi de igual forma, llama a Jacobo y a Juan, los que son mencionados aquí como los hijos de Zebedeo. Vemos que ellos también estaban a la orilla del mar, arreglando sus redes, cuando reciben el llamado del Señor. Ahora, estas personas eran pescadoras, y el pescado, los peces, eran la comida prominente en aquel tiempo. Vemos en Lucas 5:10 que Simón, Andrés, Jacobo y Juan son mencionados como compañeros. Probablemente ellos tenían una especie de sociedad relacionada con este oficio de pescadores. También vemos que estas personas, por medio de este oficio, podían cubrir sus necesidades. Vemos que Pedro, Simón, en aquel tiempo, tenía una casa propia en Capernaum. También vemos que Juan era conocido por el sumo sacerdote, es decir, tenía cierta influencia. Ahora, a pesar de esta aparente estabilidad que estos hombres tenían, aquí ocurre un hecho sin precedentes en la tradición judía. ¿Por qué? Porque no es común que los maestros escogieran a sus discípulos. Lo que se daba normalmente era que los alumnos escogían al maestro. Los alumnos escogían al rabino, con el cual querían aprender. Pero aquí ocurre totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Aquí vemos que es Jesús
quien se acerca a ellos para llamarlos como sus seguidores. Y la declaración de Jesús es: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esto no es una petición, esto es una orden. Jesús, con autoridad, los está llamando a servirle. Y este no es un llamado negociable. Y las implicaciones de este llamado son grandes. Ellos estaban siendo llamados a dejar sus profesiones, a abandonar su estabilidad y a convertirse en pescadores de hombres. Ahora existe una razón por la que estos hombres aceptaron. Una de las cosas que llevó a estos hombres a dejar sus redes fue que se dieron cuenta que la invitación de Jesús era el llamado a una tarea superior. Ellos cumplían una función honrosa, desempeñaban una labor honrosa que les permitía mantener sus familias y tener lo que necesitaban para sus necesidades. Pero Jesús está llamándoles a una misión totalmente superior a lo que ellos ya desempeñaban. Detrás de este llamado que Jesús hace, hay una promesa. Jesús estaba prometiendo a estas personas a prepararlos y equiparlos para esta misión superior, que consistía en dejar de ser pescadores y ser pescadores de hombres para el reino de Dios. Ellos estaban siendo llamados por Jesús para nada más ni para nada menos que ser instrumentos para el reino de Dios. Ellos aún no conocían la identidad de Jesús completamente, ni ellos tampoco estaban totalmente conscientes de la magnitud de lo que implicaba ser discípulos del Señor. Recordemos que ellos eran personas rudas, ellos eran personas que trabajaban de manera física, no tenían mayor educación, pero Dios puso sus ojos en estas personas y Él los equipó y los usó como grandes líderes y personas que con su mensaje y con su testimonio llegaron al punto de trastornar al mundo entero. Ahora, si bien este fue un llamado especial, ya que estas personas fueron apóstoles, hay algo que no debemos ignorar cuando vemos este hecho, cuando vemos el llamado de estos hombres. Y es que Dios también nos ha llamado a nosotros. No solo nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, sino que nos ha llamado para que seamos luz. También nos ha llamado para que seamos pescadores de hombres. Podemos pensar que tal vez no tenemos el conocimiento, tal vez no tenemos las capacidades, tal vez podemos ver nuestra vida y decir: estoy tan lejos de lo que Dios quiere, de lo que Dios demanda. Pero debemos recordar la vida de estos hombres, que ellos no eran totalmente capaces, que tenían muchas limitaciones. De hecho, recordemos que el día que apresaron al Señor Jesús, todos sus discípulos, con excepción de Juan, le dejaron solo. Todos huyeron, todos temieron. Entonces eran personas con pecados, con debilidades, con dificultades, con necesidades, pero sin embargo se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Jesús les hace una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Él les dice: yo los haré pescadores de hombres. Es decir, yo los convertiré en pescadores de hombres. Estos hombres no hicieron lo que hicieron por su cuenta. Todo lo que hicieron fue por la obra del Señor. Todo lo que hicieron fue por la obra del Espíritu Santo que los capacitó para que ellos puedan ser instrumentos en sus manos. Ellos eran simples seres humanos, al igual que nosotros, pero la gracia del Espíritu Santo
los capacitó para usarlos como instrumentos para su reino. A veces nosotros estamos tan preocupados por un montón de cosas, por nosotros mismos, que perdemos de vista la responsabilidad que tenemos y el llamado que tenemos de Dios de ganar almas para su reino. Sin embargo, estas personas que vemos en el relato bíblico vibraban por estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo tenía este deseo ferviente de alcanzar siquiera alguno para el reino del Señor. Estas personas vibraban, anhelaban servir al Señor, en llamar a los pecadores, en ser instrumentos para proclamar el nombre de Jesucristo a quienes no conocían del Señor. Ahora, ¿quieres tú participar de esta obra? ¿Tienes el deseo de participar de esta obra? Cuando nosotros conocemos al Señor, florece este deseo en nosotros. Crece este deseo en nosotros de comunicar la palabra del Señor, de anunciar a Jesucristo a los pecadores. Pero con el paso del tiempo, con las preocupaciones, con las dificultades, con las pruebas, muchas veces se desvanece esta responsabilidad y este llamado que Dios ha dado a su pueblo. ¿Aún estás dispuesto de servir al Señor, de ser un instrumento para el reino de Dios? Bueno, si estás dispuesto, es necesario haber tomado una decisión radical, tomar una decisión radical. Y eso es la siguiente cosa que vemos en este relato bíblico, la decisión radical en el versículo 18 y 20. Dice: y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Y el versículo 20 dice: enseguida los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. En ambos casos, en los casos de ambos hermanos, vemos una sumisión absoluta a la voz de Dios, a la voz de Jesús. Como ya dijimos, por el relato de los evangelios sabemos que no estaban totalmente conscientes de quién era Jesús. Por lo tanto, es sorprendente y llama la atención de que tomaran una decisión tan radical de dejar todo por seguir a Jesús y sumarse a este proyecto. En aquel tiempo había cierta desconfianza con Jesús. Habían personas incrédulas. Incluso muchos se preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el de Nazaret? Y estos 4 hombres pudieron haber tenido estas dudas, pudieron haber manifestado esta desconfianza de convertirse en los aprendices de Jesús. Pero ellos reconocieron que Jesús no era un hombre cualquiera, que no se trataba de un simple hombre. Recordemos que ellos escucharon las palabras de Juan, que era el Cordero de Dios. Además, ellos habían tenido un acercamiento con él. Ellos escucharon su mensaje. Ellos sabían que su autoridad no era como la de los fariseos. Estos hombres no solo fueron invitados a incorporarse a un proyecto o a un simple trabajo, sino que ellos fueron llamados a poner sus vidas al servicio del Señor, a cambiar su identidad. ¿Por qué cambiar su identidad? En aquella cultura, la identidad se basaba principalmente en la familia, o provenía de la familia de la cual tú eras parte. Por ejemplo, acá tenemos a Zebedeo, que era pescador, al igual que Juan y Jacobo. También recordemos que Jesús era conocido como el carpintero, ya que José era carpintero. Por lo tanto,
aunque sabemos que por los evangelios que estos hombres siguieron con el oficio de pescadores, ellos estaban haciendo un cambio drástico en sus vidas, porque ellos estaban dejando lo que socialmente los definía. Ellos estaban abandonando la identidad como pescadores por seguir al Maestro. Por lo tanto, la declaración de Jesús estaba implicando abandonar su identidad, esta identidad familiar, y poner a Jesús como su prioridad. Era un llamado radical por parte de Jesús. Y nos hayamos dado cuenta o no, cada vez que un hombre escucha la palabra de Dios, él está siendo llamado a tomar la misma decisión. Tal vez el llamado de Dios no implique abandonar tu trabajo, no implique abandonar tu oficio, pero sí implica ponerlo a Él como prioridad. Y en nuestra cultura individualista, cultura egoísta, esto sigue siendo un llamado tan radical como el que recibieron estos 4 hombres. Hoy la agenda de las personas gira en torno a sus deseos, gira en torno a sus carreras exitosas, gira en torno a sus experiencias a las experiencias que quieren conocer, los objetivos que quieren alcanzar. Pero Jesús no quiere estar por debajo de estas cosas. Él no está dispuesto a estar por debajo de estas cosas. Él debe tener la supremacía por sobre todas las demás cosas. Él llama a tener la supremacía por sobre todo lo demás. Por lo tanto, todas las personas, tú y yo, hemos recibido un llamado radical por parte de nuestro Señor Jesús. Te pregunto, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Está seguir al Maestro en tu agenda? ¿Está ponerte a los pies de nuestro Señor Jesús como una de tus prioridades? Tal vez pienses que esto parece un poco extremista. Tal vez digas, me aterra verme como un religioso, me aterra verme como un fanático. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos y comprendemos el Evangelio, sabemos que no estamos siendo fanáticos ni religiosos, sino que estamos siendo totalmente razonables y sabios, porque estamos recibiendo el mayor amor que como seres humanos podemos recibir. Estamos recibiendo el amor de nuestro Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien nos ha llevado a estar en paz con nuestro Padre, para que recibamos lo que no merecemos, que es el perdón de nuestros pecados. Alguno puede pensar que es un poco precipitada esta decisión de los discípulos. Mira el caso de Jacobo y de Juan, que dejaron a su padre solo. Pero bien sabemos que en esta etapa Juan y Jacobo no excluía que ellos pudiesen ayudar a su padre. Involucrarse en la misión de servir a Jesús no los estaba excluyendo a ellos de tener cuidado de su padre. De hecho, ellos no abandonaron a su padre, sino que, como vemos en el relato, ellos dejaron a su padre junto a los jornaleros. Es decir, ellos no abandonaron sus responsabilidades. Ellos no abandonaron las cosas importantes que debían de realizar, sino que ellos cambiaron de prioridades. Ellos pusieron al Señor Jesús como su prioridad. Ellos siguieron a Cristo y Él se encargó de todo lo demás. Hoy muchas personas ponen muchas excusas. No, que el trabajo, la familia, los planes, en fin.
hay muchas excusas. Excusas siempre van a haber y van a sobrar para servir a nuestro Señor. Pero aquí podemos ver cómo no hay excusas, porque inclusive algo que era de suma importancia como Zebedeo pudo estar con los jornaleros y continuar su labor como pescador. Seguir a Cristo no entorpece nuestras responsabilidades. Seguir a Cristo no entorpece ninguna de las otras cosas importantes en nuestra vida. Es más, seguir a Cristo es mucho mejor porque Él nos ayudará en todas las demás responsabilidades y cosas en nuestra vida. Jesús nos llama a seguirles. Jesús nos llama a ser obedientes a Él. Y Él se encargará de todos los peros que hay en nuestra vida. Él dará solución a todas las cosas que parecen ser un problema en cuanto implica servir al Señor. Todas las preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras grandes preocupaciones son resueltas por nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de entregarnos a Él, rendirnos a Él, y Él se preocupa de todos estos peros. Él nos ayudará en todos estos grandes peros. Aún así, tal vez sientas dudas de vez en cuando de servir al Señor. Jesús no nos asegura que vamos a tener una vida sin problemas y sin dificultades, pero sí nos asegura algo. Nos asegura su amor, nos asegura su gracia, nos asegura su misericordia. Y cuando conocemos su amor, conocemos su misericordia, nosotros podemos decir, como el salmista dice, mejor que la vida es tu misericordia. Mejor que la vida eres tú, Señor. Y no importa las cosas que pueda perder por seguirte a ti. Mejor eres tú, Señor, que todo lo que yo pueda experimentar y conocer en este mundo. Esa era la actitud de este salmista cuando dijo, mejor que la vida es tu misericordia. Es contigo con quien quiero estar. Es ahí en tu presencia donde yo quiero estar. Es contigo con quien quiero estar porque tú eres mejor que la vida. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. Aquí estoy, Señor, para ti. Y esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Él quiere ser lo primero en nuestro corazón. Y eso no implica abandonar todas nuestras demás responsabilidades. Pero sí implica rendirnos a sus pies y decir, aquí estamos, Señor. Yo te quiero seguir. Yo te quiero amar. Yo te quiero servir. Recapitulando, el Evangelio de Jesucristo es todo lo que necesitamos. Por medio de Él, nosotros conocemos a Cristo. Él nos salva y nos llena de hermosas bendiciones. Y también, por medio de conocerle, Él nos permite participar de esta gran misión. Él nos convierte en pescadores de hombres. Otra cosa importante es que no solo debemos recordar lo que somos, también debemos de pensar en lo que Él puede hacer con nosotros. Aquí tenemos la respuesta de cómo estos simples campesinos de Galilea llegaron a ser los más grandes misioneros de la historia. Porque fue Jesús quien los hizo grandes hombres de Dios. No debemos de menospreciarnos, no debemos de vernos como inservibles, sino que debemos entregarnos en las manos de Dios. Y Él hará con nosotros lo que esté en su voluntad. Él hará con nosotros instrumentos para su gloria. Este llamado, hermanos, sigue resonando y va a seguir resonando en los corazones de sus hijos hasta que Él venga. Él sigue llamando y diciendo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Quieres ser tú uno de ellos?
¿Quieres ser tú un servidor de nuestro Señor? Si tú un día decidiste poner a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es decir, tú estás dispuesto a este llamado. Y este llamado es el mejor llamado de todos. Es la mejor responsabilidad de todas. Es el llamado más honorable que podemos tener como seres humanos. Ponernos a disposición de sus manos para traer a los que no conocen al Señor a salvación. Para anunciar este maravilloso evangelio del Señor Jesucristo, que cambia vidas, que transforma corazones, que transforma el transcurso de las vidas de las personas. Ese es el llamado que nosotros hemos recibido. Y es el llamado que el Señor sigue haciendo cada día y que debemos seguir hasta el último día de nuestra vida. Oremos al Señor.